algún compañero que tenga baja calificación, pues ya veré en su momento qué podemos hacer para ayudar a esa baja calificación. ¿Sí? ¿Sí alcanzan a ver? ¿Sí? Creo que ahí nos quedamos. Sí, ¿verdad? Bien, entonces nada más, para repetir, no voy a obligarlos a venir, no voy a contar las asistencias dentro de la calificación y pues vamos a tratar de sacar adelante el semestre. En el grupo anterior tengo, ¿sí va a hacer una pregunta? No. Su grupo de origen es de más de 50, entonces sus demás profesores dividieron en 3 el grupo, y yo en ahí, como nos repartimos un profesor y yo la materia, yo tengo 29, dije, pues si alcanzo 14 y 15, ¿no? Y no me pidieron que si lo podíamos repartir otra vez en 3 grupos, porque si no, unos van a venir exclusivamente a mi clase y luego se tienen que regresar a las virtuales de la otra, y que es un desorden. Entonces es un desorden, es un desmadre, la realidad. Entonces, por eso decidí no contar la asistencia y veremos a ver cómo suplimos ese 10%. A ver cómo lo hacemos. Pues de alguna forma vamos a tener que sacar este semestre adelante. ¿Alguna duda o pregunta, compañeros? ¿No? Bien. Igual vamos a mantenernos, yo por mí me he quitado el cubrebocas, pero hay órdenes expresas de mantener el cubrebocas. Les voy a pedir que mantengamos el cubrebocas. No vaya a ser que nos vayan a regañar por no tener el cubrebocas puesto. ¿Sí? Lo único pues es que yo tengo muy mala audición y probablemente el cubrebocas me pueda impedir escucharlos. ¿Sí? Entonces nomás les pido que hablen fuerte, ¿sí? Cuando vayan a hacer alguna intervención, por favor. ¿Sí? Bien, nos quedamos aquí, en este artículo 29. ¿Sí? Y nos dice, ya habíamos visto lo que era el desistimiento de la demanda, que era la pérdida de la oportunidad para poder, para que un juez conociera de nuestra controversia. ¿Sí? Y dice, y requiere el consentimiento del demandado. Y habíamos hecho pues una tablita para establecer cuándo se requería y cuándo no el consentimiento del demandado. Decíamos, después, antes del emplazamiento, tú te puedes desistir sin problemas. ¿Sí? ¿Por qué ahí no se te requiere el consentimiento del demandado? Porque todavía no lo hay, procesalmente no lo hay. Aun y cuando hay un señalamiento en la demanda, que tú señalaste que esta persona lo vas a demandar, realmente no lo hay, porque no ha sido llamado a juicio. Una vez que ya ha sido llamado a juicio, sí se requiere el consentimiento del demandado. ¿Sí? Luego tenemos el desistimiento de la acción. Esta tiene otras consecuencias. ¿Sí? Dice, el desistimiento de la acción extingue esta aún sin el consentimiento del rey. Cuando te desistes de la acción, estás desistiéndote de tu derecho sustantivo. Estás disponiendo de tu derecho para decir, ya no quiero ejercitar esta acción. Es decir, ya no quieres que el juez, digamos, más bien, ya no quieres ejercitar ese derecho. ¿Sí? El desistimiento de la instancia es, ya no quieres que ese juez conozca de esa demanda, pudiendo conocer lo otro, ¿no? La saco y la presento. ¿Sí? Saco del juzgado los documentos, voy y presento la demanda en otro juez. ¿Por qué? Porque todavía conservo mi derecho de acción. Cuando me desisto de la acción, ahí estoy disponiendo de mi derecho sustantivo, ¿sí? Del derecho subjetivo de acción y digo, ya no quiero seguir esta acción. Y al desistirme de la acción, estoy, digamos, perdonando al demandado lo que le estoy reclamando. Muchas veces en su vida profesional se van a encontrar que ustedes van a emplazar un juicio, ¿sí? Sobre todo sucede con los mercantiles, ¿sí? Que es cuestión de dinero. Y llegan a un convenio, llegan a un arreglo, o sea, que te voy a pagar, ¿qué? Y el arreglo es verbal. ¿Sabes qué? Te pago en el juzgado.
Y en el juzgado, tú, en cuanto tú me ratifiques el desistimiento de la acción, me lo das, yo lo presento y yo te pago. ¿Sí? Y es un convenio donde ya conveniaste, pero la persona, el actor, como ya ve satisfecha su pretensión, se desiste de la acción, aún siendo ya emplazados, ¿sí? Por eso dice que el desistimiento de la acción extingue esta aún sin el consentimiento del reo. ¿Por qué no requiere el consentimiento del reo, o sea, del demandado? Porque es una potestad del actor disponer su derecho de acción. Y si ya no la quiero perseguir, le quiero perdonar todo al actor, te estoy en todo mi derecho, siempre y cuando yo lo manifieste ante una autoridad, ante un fedatario público, que en este caso sería un notario público, un corredor público o el secretario de acuerdo del juzgado que tiene fe pública. ¿Sí? ¿Sabes qué? Ya no quiero seguir, presentas aquí, te pagué, se acabó el asunto. ¿Sí? ¿Para qué nos molestamos con convenios rimbombantes? Págame, yo me desisto de la acción. Sanción se acabó. Y así, como la gran mayoría de los convenios se hacen, sin necesidad de convenios. Sí. ¿Aquí tienen que ver los métodos alternos de solución de conflictos? No, son aparte? Son aparte, son diferentes. ¿Cuál es la diferencia del método alterno? Que aquí no hay, que en el método alterno no hay juicio. Aquí dices un juicio. ¿Sí? Vamos a hacer vamos a hacer una línea del tiempo, ¿sí? Más o menos. Vamos a ver si sobrevivieron desde la pandemia, son los que tenían antes. Yo creo que sí se ven buenos. Ah, mira, sí. Bueno. ¿Sí? Tenemos demanda, ¿sí? Aquí. Pruebas. Contestación. ¿Sí? Sentencia. Aquí la ejecutoria. Este sería el diagrama de un juicio, ¿sí? Una línea del tiempo de un juicio. ¿Sí? Demanda, contestación, prueba, sentencia y la ejecutoria es cuando la sentencia es cosa juzgada. ¿Sí? Verdad legal. Es irrecurrible. Se dice que es ejecutoria, ¿por qué? Porque se tiene que ejecutar. ¿De acuerdo? ¿Dónde empezamos con los métodos alternos? Una vez que desarrollamos el método, los mediadores desarrollamos el método, celebramos el convenio, firman ante nosotros y lo llevamos ante el IJA, para que el IJA lo valide y lo sancione y lo eleve a la categoría de sentencia ejecutoriada. ¿Sí? Una vez que el IJA lo eleva a categoría de sentencia ejecutoriada, y alguna de las partes de ese convenio no cumple con ese convenio de métodos alternos, tenemos la posibilidad de iniciar entonces el procedimiento de ejecución. Y entonces los métodos alternos iniciamos ¿desde dónde? Desde aquí. Sí, compañero. Todos los juicios son públicos. Básicamente, todos los procedimientos contenciosos tienen esa dinámica. Sí, compañero. Así es, compañero. Una vez iniciada la litis, podemos llegar a un convenio, desde luego que sí. Es más, en el propio Código de Procedimientos Civiles se prevé la posibilidad de previo, una vez contestada la demanda, se hace la junta de conciliación, no de avenimiento, de junta de conciliación, para ver si se puede llegar a un convenio. ¿Sí? Está en el 282 bis. ¿Se puede? Sí se puede. Pero me dicen, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que tú con los métodos alternos comienzas desde aquí. Es decir, desde la ejecución. ¿Qué te ahorras con los métodos alternos? Todo esto. Te ahorraste todo esto. Todo el juicio te lo ahorraste. Y comienzas de aquí, desde la ejecutoria, de que si alguna de las partes no cumple.
Sí. En el tema del laudo, pues, que es la ausencia del árbitro, tiene relevancia aquí, supongo, o es diferente a los primeros métodos de conciliación y mediación, o ahora se le llama la unión. No, estos son convenios. Lo que es mediación y conciliación son convenios. El laudo es, digamos, la resolución final de un procedimiento, se le llama heterocompositivo. ¿Sí? Va la diferencia. ¿Sí? Mediación y conciliación son procedimientos autocompositivos, en donde las partes que intervienen realizan un convenio, ¿sí? Haciéndose recíprocas concesiones, llegan a un convenio, dicen, este es el convenio que vamos a ejecutar y vamos a nosotros a elevar a categoría de sentencia. Adelante. ¿Sí? Entre ellos mismos autocompositivo. El heterocompositivo, que es el del árbitro, el arbitraje, es esto. Es un procedimiento contencioso el arbitraje. ¿Sí? Nada más que es más rápido. Es privado. Se le ha dicho la justicia privada, la privatización de la justicia. En asuntos hay muchos comerciantes, aquí no hay mucha, digamos, mucha tradición del arbitraje, pero en realidad es muy bueno el arbitraje, sobre todo en cuestiones comerciales o empresariales, donde la gente puede pagar el arbitraje, es lo mejor. ¿Por qué? Porque te ahorras dinero. Al ahorrarte tiempo, te ahorras dinero. Haces el árbitro, o sea, ya tienes el arbitraje, tienes el árbitro, y en menos de 2 meses ya tienes tu laudo. O hasta en un mes, dependiendo, porque ahí los términos se los son rápidos. Y ya vas de cuenta que si son 3 o un árbitro, siempre son nones, 1, 3, 5, ¿sí? Pues ellos van a tener solamente ese asunto que atender. Pues entonces mañana abro pruebas, ¿no? Y ya pasado mañana dictamos el laudo. ¿Sí? Tienes 5 días para ofrecerme pruebas, y vamos así. Es decir, es más rápido, más ágil. ¿Sí? Pero sí es todo esto. Cuando llegas aquí, de la sentencia, tú como árbitro, tú ya no lo puedes ejecutar. ¿Quieres ejecutarlo? Ya tienes que ir ante un juez para que el juez homologue el laudo, vea, ¿no? Pues está bien dictado, homologo y ya lo homologo como sentencia yo juez, y entonces ahora sí, yo juez sí la puedo ejecutar. ¿Sí? No sé si está contestada la pregunta. Muy bien. Bien, entonces estamos en que, dice, en todos los casos el desistimiento producirá el efecto de que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la presentación de la demanda y obliga al que lo hizo a pagar las costas y los daños y perjuicios de la contraparte, salvo convenio en contrario. ¿Qué es lo que se hace cuando uno se desiste de la instancia por un convenio? Pues te llevas a la otra parte. En el mismo escrito lo ratifican los dos, que tú te estás conforme con el desistimiento de la acción, por ejemplo, con el desistimiento de la instancia, y que no vas a, que te desistes del derecho a reclamar el pago de gastos y costas. ¿Sí? Tanto ahí se acabó cuando van las dos partes a ratificar ese escrito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si te desistes, si no va la contraparte, la otra parte va a decir, espérame, gastos y costos me los tienen que pagar a mí. En los casos, por ejemplo, donde involucra a menores, por ejemplo, un juicio de alimentos, ¿se puede desistir? ¿Se puede desistir? En un caso de juicio de alimentos, yo digo que no. Ah, sí, los retroactivos sí, porque hasta son sujetos de negociación o de convenio los retroactivos. Sí, pero los futuros, los futuros, no. No se puede desistir. Y yo solamente que existía ya que fuera mayor de edad y que tuviera derecho a ellos, pero no, los futuros no. Los presentes y futuros, no. Los retroactivos, los ya vencidos, ya causados, ya vencidos, sí pueden ser hasta objeto de convenio y de negociación, así es. Sí, pero los futuros no. Sí, porque es en el superior interés del menor. Sí, el mismo código lo regula,
Sí, sí, pero aquí la cuestión es que una cosa es irrenunciable y otra cosa es si me puedo desistir de la acción. ¿Qué pasa si la mamá no pide los alimentos para el niño? Pues básicamente está renunciando a ellos de manera, de hecho y de facto, ¿sí? O sea, no quiero nada de ti, yo los puedo mantener solos. ¿Para qué quiero un viejo huevón? Vamos a la chingada, ¿no? Nada te quiero. ¿Quieres ver a ti, hijos? No te los voy a negar, pero no quiero nada de ti. Ni un peso. Me tienes hasta la madre. Y más, voy a ganar más porque antes te mantenía. Sí lo saben. Sí lo saben. Sí lo saben. Sí lo saben. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si no reclama la mamá? O sea, son irrenunciables, sí, pero si no lo reclamas, el problema es que si lo reclama ya no se puede desistir. A lo mejor podrán no seguir la ejecución, sabes que ya para el juicio. Pero, pero en sí no puedes desistirte de la acción de alimentos, no. Así, porque efectivamente está vinculada con el interés superior del menor. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Dice, también podrá extinguirse la acción por prescripción o caducidad. ¿Qué es la prescripción? Es cuando pasa cierto tiempo sin que se reclame pues el hecho, y después de ese tiempo sí se prescribe, o sea que ya como quien dice se forma y se sienta en la luz. A ver. Como se le puede llamar, cuando un procedimiento o de un hecho que se suscita pasa determinado tiempo estipulado por la ley, de una forma en la que se puede contar un profesor, y ya no tiene efectos de derecho de cualquier procedimiento. Ok, allá. Aguas. No utilices en la prescripción, nunca utilices la palabra caducar. Sí, ahorita vamos a ver. El lapso de tiempo para ejercitar tu acción. Lapso de tiempo. Bien. ¿Y qué es la caducidad? La caducidad precisamente no se da por posible a la hora de decidir. A ver, levanta allá las manos. La caducidad es un fenómeno cuando en un juicio no se lleva a cabo cuando no se lleva a cabo ninguna acción, se da justo en el número después de cierto tiempo y ya no hay No, esa es caducidad de la instancia. Esa es diferente. Estamos hablando de la acción, no de la instancia. Estoy de acuerdo, tiene que ver. Digo, sí, es caducidad, pero es de la instancia, no de la acción. el tiempo límite que tiene la acción para ejercitarse. Por ahí, sí. Código Civil. Busca prescripción y caducidad. ¿Qué artículo? O deja ver si lo puedo. Ya, porque si no la grabación no va a salir. Está el modo en que terminan las obligaciones. El modo de extinguir las obligaciones. ¿1732? Aquí encontré caducidad. En el 1754. Muy bien. Vamos a leer primero el 1732. Lea el 1732. Prescripción es un medio de liberarse de obligaciones mediante el transcurso de cierto tiempo, por no exigirse su cumplimiento. Ajá. Ahora vamos a leer lo que es la caducidad. Y 1754 la traducción. Adelante.
En virtud de la caducidad, por el simple transcurso del tiempo o la no realización de ciertos y deliberados actos, los derechos y acciones dejan de existir o no se constituyen. La caducidad, contrariamente a la prescripción, vienen tres supuestos. El primero, extinguirá derechos sin necesidad de declaración judicial. Deberá ser tomada en cuenta de oficio por el juez, ya que la no caducidad será condición necesaria e imprescindible para el ejercicio de la acción. No admitirá la interrupción ni tampoco la suspensión, a menos que con relación a esta última haya disposición legal expresa en contrario. Bien. De la lectura, diríamos, oye, pues es casi lo mismo la prescripción y la caducidad, es por el simple transcurso del tiempo. Pero el compañero dice, no, tiene sus detalles, efectivamente. Sí, compañero. Claro. Ahí era para arriba. Era para el otro lado. La prescripción es 1732. 1732, ahí está. Y caducidad. Caducidad 1754. ¿Sí? Y sí, a veces se comete el error de confundir lo que es la prescripción con la caducidad, pero son cosas diferentes. ¿Sí? ¿Cuál era la definición que usted me dijo, compañero, de prescripción? Lapso de tiempo que tienes para ejercitar una acción. Lapso de tiempo que tienes para... Bueno, ahí ya estaríamos en una cacofonía, ¿no? Lapso de tiempo. Lapso necesariamente es tiempo, ¿no? Pero tenemos esa, digo, yo también haría lo mismo, ¿no? El lapso que tienes o el tiempo que tienes para ejercitar una acción, para ejercitar un derecho, ¿sí? Esa prescripción básicamente se traduce en una cuestión procesal, la prescripción. Es decir, ¿qué tanto tienes derecho a iniciar un proceso para exigir el cumplimiento de una acción o para exigir una acción? ¿Sí? Esa sería la prescripción. Y vamos a ver, por ejemplo, que sí hay formas, hay tiempo para ejercitar la prescripción. ¿Sí? Por ejemplo, si vemos el 1740, ¿sí? Y si fuera de los casos expresamente aceptados por la ley, se necesita el lapso de 5 años contados desde que una obligación pudo exigirse para que prescriba el derecho de pedir su cumplimiento. ¿Sí? Es decir, cuando tú tienes el derecho de exigir ese cumplimiento. El término genérico son 5 años. Antes eran 10. Con la reforma de 1994 quedó en 5. Pero antes eran 10 años. El término genérico. ¿Sí? Pero vemos que hay una regulación específica en ciertos casos. Por ejemplo, nos dice el 1741, ¿sí? La obligación de dar alimentos es imprescriptible. No prescribe. Aún los que causaron anteriormente, si tuviste derecho y no te los dieron, puedes reclamarlos. Pueden ser objeto de convenio, sí. Te puedes en un momento hasta desistir, probablemente sí. ¿Sí? Pero es imprescriptible tu derecho para reclamar alimentos, es imprescriptible. ¿Sí? Tu mamá o tu papá no te dieron alimentos, ¿sí? Y de repente estás aquí en la ciudad viviendo como foráneo, dice, no, le voy a demandar a mi papá, porque ya me cansé de los atunes y de los maruchos. ¿No? Y pues a reclamarle, a demandar a tu papá, oye, pero ya tienes 22, 23 años, me vale, nunca me diste, o sea, acredítame que me pagaste alimentos. ¿No? O sea, tú nunca me diste. Y en ese caso, ¿cómo se contaría? O sea, ¿cómo procedería en caso de que ¿Cómo que cómo? O sea, Pues tú vas a decir, no me dio desde que tenía 5 años que nos abandonó. ¿Hay una tesis o es jurisprudencia la de...? Hay un montón.
no tengo muy aquí lo de alimentos, es la realidad. Pero está muy cuidado, o sea, hay muchos sobre alimentos, de modo de contarlo, de contar el tiempo, desde cuándo tiene derecho, cuántos son transigibles y cuándo no. Sí, hay un montón de tesis y jurisprudencia. Sí, no las traigo aquí, no, es imposible saberse. Lo bueno es que ahora está por internet, el use, y chinga, entras a ver las jurisprudencias. Antes de eso, antes del internet, existían los discos ópticos, los DVDs, ¿sí? ¿Cuándo salieron? Salieron como en los 90s. Yo ingresé a la facultad en el 94. Entonces, el primer disco que hubo fue, si mal no recuerdo, en el 92, que lo editó la Universidad de Colima, porque el presidente Miguel de la Madrid le dio un chingo de lana para desarrollar, como él era de Colima, un chingo de lana a la universidad, y él fue la que desarrolló el sistema de compilación de tesis en disco óptico. Y me acuerdo cuando salió, y era de uso exclusivo del Poder Judicial, o sea, no salía. Cuando salió a la venta el primer disco al público, en aquel entonces, estoy hablando de 1994, 95, costaba en aquel entonces 20,000 pesos el disco. Afortunadamente mi hermano mayor trabajaba de oficial en un colegiado, y cuando salió la 2, tuvimos que digamos, pues no quería decírselo volar, pero como piratear no, Crear una copia. lo expropiamos en bien de la familia, en bien de la nación, de la nación familia. ¿Sabes qué? Lo expropiamos de la federación y este disco se queda. No, pues era una chulada. Porque antes de eso, ¿cómo buscaba la jurisprudencia? Unos pinches librototes así, los apéndices, y ahí te ponías, hijo, a buscar. Sí, y hay abogados que tienen bibliotecas enteras, y ahora nomás iban de adorno, hijo de la chingada. Y sales en las fotos bien bonitas con todos los apéndices atrás. ¿Sí? Sí. Pero la realidad es que la tecnología pues vino a ayudar muchísimo, muchísimo eso, ¿no? Pero bueno, ahora hasta con el juicio en línea, ahora que hijo de la chingada, me da flojera ir a presentar la queja. Pues mira, ya tengo autorizado el expediente electrónico, presentes la queja por vía electrónica, ¿no? Las promociones, con la firma electrónica. Bueno, no platicamos de eso. Regresamos entonces con la prescripción. Entonces la prescripción, son las 7:46. Nos quedamos aquí. Vamos a dejarles aquí por hoy. Procuren, no, mejor no le digan nada a Lorenzo. Muy especial esto. Dejen apago la grabación.